Carrera de baloncesto, la trayectoria de baloncesto yo lo veo como a largo plazo, ¿no? O sea, marcarte metas está bien, pero siempre tienes que mirar el largo plazo. Por eso te digo que en Valladolid creo que crecí como jugador porque me vi como más echado para adelante y no con tanto miedo al fallo o querer agradar siempre a tus compañeros y a tu entrenador como lo había hecho previamente en otros equipos. Creo que básicamente le perdí el miedo al fallo y el decir, tío, si todo el mundo falla, pues si yo fallo, pues no pasa nada. Me acuerdo de estar cambiándome en el vestuario, ¿no? Antes de salir a jugar y claro, mirar alrededor y pues veías a Ricky, veías a Calde, veías a Margasol, todos los del baloncesto que estaban en el mismo vestuario que tú y iban a jugar el mismo partido que tú, ¿no? Entonces yo tenía la sensación de que me había colado en ese vestuario que no pintaba nada. Yo estaba decidido que quería jugar en el Estu y en cuanto llegué el primer día todo hizo clic, todo conectó. Los trabajadores, los compañeros, los entrenadores, me sentía muy a gusto. Nos apartan, ¿no? Hablan con nosotros y cuando volvemos al resto de compañeros, al grupo de 15, pues nos preguntan varios, oye, ¿qué os han dicho tal? Y decimos, bueno, pues que nos han cortado, que gracias por todo, que muy bien, pero que pues mañana cada uno se va a su casa y que hasta aquí hemos llegado. Y entonces Calderón, José, dice, no, hombre, no, pero ¿cómo os vais a ir sin ni siquiera jugar un partido? Déjame que hable con ellos. Y entonces se va a Calde, se da la vuelta, se pone a hablar con los entrenadores y a los 2 minutos vuelve y dice, oye, ¿qué vais a jugar? Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Hoy estamos de vuelta con un nuevo capítulo en el que tenemos la suerte de contar con un invitado muy especial. Hoy está con nosotros Nacho Martín. Bienvenido, Nacho, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Nada, ¿cómo llevas estos primeros meses de postemporada? Pues empezando con el circuito y los torneos 3x3, que bueno, como ya sabéis, empieza en verano. Y bueno, estoy jugando con Mataró, ya llevo unos cuantos torneos y nos quedan muchos por delante, así que con ganas, como te digo, de iniciar el circuito 3x3. ¿Tienes muchos torneos preparados para el verano Sí. ya? Sí, básicamente tenemos torneos todos los fines de semana y entre nosotros acordamos, pues lógicamente descansar alguno, entonces seleccionas un poco los fines de semana que te quieres tomar libre, pero torneos hay todos los fines de semana durante todo el verano. Claro. Y además, justo acabas de terminar en el 5x5 la temporada que estuviste compitiendo en EVA, ahora denominada Tercera FEF con tu equipo, Básquet Sarreal, en Ibiza, y has sido el jugador más valorado de la competición. Bueno, suena bien eso, ¿eh? Suena Suena bien. bien, suena bastante bien. Sí, he estado jugando Liga EVA, llamada ahora Tercera FEP, aquí en Sarreal, en Ibiza. Y nada, muy bien, a pesar de que, bueno, hemos tenido una plantilla un poco corta y con poca rotación, porque somos pocos jugadores disponibles aquí en la isla. Pero bueno, a pesar de eso, bien, buen año y encima, pues eso, jugando muchos minutos y haciendo muchas cosas en cancha. Así que bien, contento, ha sido un buen año. Genial, ¿no? Y además estáis en un buen sitio también, o sea que genial. Pues Nacho, hoy quería hablar un poco sobre tu trayectoria, porque al final has tenido la suerte de estar en muchos equipos, en distintas ciudades, pero sí que hay gente que igual no recuerda que tú te formaste de por ti personalmente en la cantera del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo fueron esos años iniciales en Barcelona? Bueno, a mí el Barça me ve jugar en un campeonato de selecciones, que yo jugaba con la selección de Castilla y León. Y bueno, yo jugaba en el equipo de Valladolid, lo que era el filial del Fórum Filatélico, que era el equipo de ACB de aquella época. Y bueno, pues yo jugaba en las categorías inferiores, ¿no? Y mi colegio era el Colegio de Lourdes y nos llamábamos Fórum Lourdes. Entonces éramos como la cantera del primer equipo del Fórum Filatélico. Y bueno, pues allí destaqué, jugué bastante bien, la selección de Castilla y León me llamó, fuimos a jugar, bueno, jugué varios campeonatos con la selección de Castilla y León. Y en uno de ellos me localiza el Barça, me ponen el ojo encima y hablan con mi familia para ver si quiero ir a jugar a Barcelona, a lo que se llamaba o conocíamos como la Masía. Y pues evidentemente para hacer todas las categorías inferiores de allí en el Barça, ¿no? Y empezar desde infantil. Y así fue, hablaron con mi familia, especialmente con mi padre, le propusieron la opción de que yo fuese a Barcelona, primero para conocerlo y segundo para ver si quería dar el salto y jugar allí. Y aceptamos bueno, dije que sí. Primero fuimos a ver las instalaciones, nos convenció y luego acabé jugando allí pues 8 temporadas.
Y además comentabas que estuviste en la Masía, imagino que coincidieras con otros niños también que estuvieran allí formándose. ¿Recuerdas coincidir con algún chico, algún joven también de la sección de fútbol por allí? Sí, si no me salen mal las cuentas, creo que éramos 28 jugadores de fútbol y 6 de baloncesto. Creo que era más o menos así. Y sí, lógicamente de fútbol, pues los míticos Pepe Reina, Andrés Iniesta, Carlas Puyol, Iván de la Peña, Mikel Arteta, gente que ha llegado a altísimo nivel o al máximo nivel en el mundo del fútbol. Y luego pues estábamos los de básquet, que compartíamos una habitación, que éramos los 6 de básquet, y de tanto en cuanto tuvimos algún compañero de fútbol, como por ejemplo Andrés Iniesta, que estuvo un tiempo con nosotros, o Víctor Valdés, que también compartió con nosotros. Además, es lo que comentas, ¿no? Una experiencia súper enriquecedora y tienes la suerte de debutar con el primer equipo en ACB y de estar en ese equipo que cosecha ese triplete de Liga, Copa y Euroliga. ¿Cómo recuerdas esos momentos? Bien, bueno, un Nacho muy joven, 18, 19 años. Evidentemente el peso que yo tenía en ese equipo era nulo, era entrenar, ser jugador de rotación y poco más. Pero lo que aprendí en ese año, pues te puedes imaginar, ¿no? Con los mejores jugadores de Europa, entrenando contigo todos los días, pues absorbes lo mejor de cada uno o te vas fijando o quedando con lo mejor de cada uno. Y sí que es cierto que jugar no jugué mucho, pero presencia en los entrenos tuve diaria. Entonces, pues me quedo con compartir equipo pues con Sarunas Jasikevicius, Juan Carlos Navarro, Gregor Fuchka, Bodiroga, etcétera, etcétera. Una experiencia además genial por lo que dices, ¿no? Estar en dinámica con grandes jugadores, lo que pudiste aprender en una etapa joven, porque después sales al E-Foro, donde estás 3 temporadas intercalando Badajoz, en Calpe, en GBC, con el ascenso, hasta que te llega la oportunidad de Granada en ACB. ¿Qué importancia ha tenido en tu carrera, Nacho, esta etapa en una liga tan competitiva como es la E-Foro? Bueno, mi carrera he tenido, no sé si la suerte de jugar o de conocer todas las divisiones del baloncesto español. Y por supuesto todos queremos jugar en ACB porque es lo que llama la atención y es donde está el dinero y los mejores jugadores. Pero hay divisiones, categorías muy buenas en España. La Leboro a día de hoy es durísima. Tal vez antes, cuando yo jugaba, no era tan dura y hoy está tremendamente dura. Pero eso, no solo hay que fijarse en Leboro ACB, sino también he jugado en Le Plata, también he jugado en EVA y creo que el baloncesto en España tiene muy buenas categorías o distintas divisiones, ¿no? Y lo que llama siempre la atención es la ACB, pero a día de hoy decir que eres un jugador de Leboro, no cualquiera puede decir eso. Claro, imagino, como comentas, ¿no? Que toda esa formación, ese trabajo diario fue algo que te preparó más si cabe para tu llegada a Granada, ¿no? Para poder afrontarla de la mejor forma. Sí, bueno, la carrera de baloncesto, la trayectoria de baloncesto, yo lo veo como a largo plazo, ¿no? O sea, marcarte metas está bien, pero siempre tienes que mirar el largo plazo. Yo cuando estaba en la cantera del Barça, mucha disciplina, por supuesto, y creo que lo que se metió en mi cabeza es que si quiero ser jugador profesional, voy a ir poco a poco y voy a ir pues paso a paso. Le Plata, si va bien Leboro, si va bien ACB, pero creo que marcarse la meta de decir, tengo que jugar en ACB sí o sí. Bueno, si lo consigues bien, pero si no, puedes jugar toda tu vida en Leboro y ganarte bien la vida. Entonces, yo creo que me fui preparando poco a poco para, bueno, voy a intentar jugar lo más arriba posible, pero si no llego a ACB y me quedo en Leboro, está muy bien. Entonces, bueno, creo que siempre ha sido así y me fui preparando desde pequeño para, si consigo llegar a la máxima categoría, genial. Pero si no, hay más formas de ganarse la vida. Y en ese salto que comentamos que das a ACB, tras ascender con GBC, precisamente del E-Foro al ACB, ¿en qué notaste más ese salto de categoría? ¿En qué aspecto lo notaste más? Es un salto abismal de físico, de frente atlética, muchos más kilos, mucha más fuerza, mucho más salto. El nivel físico en ACB es brutal. Si no estás en tu mejor forma, te pasan por encima. El Leboro lo puedes medio camuflar, en ACB no puedes camuflar nada. Claro.
Luego coincide justo en esas primeras temporadas que tienes en Granada, que vas al Eforo, a Zaragoza, donde asciendes y haces el regreso a tu ciudad, a Valladolid, con el Blancos de Rueda de Valladolid, donde te terminas asentando en la ACB y sacas una versión más dominadora, ¿no? ¿Cómo valoras estas temporadas cerca de tu casa en la que se vio un Nacho Martín ya asentado y también antes, todo hay que decirlo, eras muy joven, ¿no? Ese proceso también de evolución que todo jugador necesita. ¿Cómo viste esas temporadas en Valladolid? Bueno, las vi genial porque me vinieron muy bien personalmente para crecer en mi juego y para creérmelo. Creerme pues que yo podía pelear con los mejores, tal vez no ser el mejor, ni ser uno de los mejores, pero sí puedo pelear contra ellos. Entonces, esos años me hicieron creer en mí mismo y crecer, sobre todo crecer. Tuve la suerte de que los entrenadores que tuve allí me llevé muy bien con ellos y ellos confiaron mucho en mí, me dieron minutos. Yo respondí, evidentemente. Si no respondes, no te dan más minutos. Pero eso, yo creo que fue un crecimiento en mi persona y en mi jugador abismal esas tres temporadas en Valladolid de un salto de confianza espectacular. En esa etapa, como comentas, Nacho, se refleja esa confianza que depositan en ti, yo creo también, y esa mejora tuya personal en ese porcentaje, por ejemplo, ¿no? En tiros de dos, aumenta el volumen, también, evidentemente, los aciertos, ¿no? Se ve una versión tuya, digamos, de evolución, como comentas, y más agresiva. Sí, más agresivo porque, bueno, como comentaba, cuanto más confianza tienes, más fácil es jugar y si tú tienes confianza en ti mismo y encima el entrenador confía en ti, te da jugadas y te da tiros, pues digamos que todo el mundo juega mejor cuando tienes todo a favor, ¿no? Entonces, por eso te digo que en Valladolid creo que crecí como jugador porque me vi como más echado para adelante y no con tanto miedo al fallo o querer agradar siempre a tus compañeros y a tu entrenador como lo había hecho previamente en otros equipos. En Valladolid fue un poco, pues toma el balón y haz lo que tengas que hacer, especialmente en mi último año con Roberto como entrenador. Entonces, la confianza en uno mismo te hace crecer y yo en esos años pues tenía la confianza de mi lado, tomas más tiros, normalmente aciertas más cuando más cómodo te encuentras y le perdí el miedo al fallo y dije, pues aquí voy con todo, para bien o para mal, voy con todo y evidentemente salió muy bien, pero creo que básicamente le perdí el miedo al fallo y el decir, tío, si todo el mundo falla, pues si yo fallo, pues no pasa nada. Y entonces eso te libera un poco y empiezas a jugar, pues eso, más libre, más confiado y seguramente con mucho más acierto. Qué importante eso que comentas, Nacho. Y como decías, esa última temporada en Valladolid es súper positiva. Aunque no te dan el MVP oficialmente, eres el jugador más valorado, el líder en rebotes, en minutos jugados y el cuarto en anotación. Eh, ¿Cómo vives tú esa temporada que no es que venga en un proceso de crecimiento, de ir, como comentas, cada vez sintiéndote mejor, sino que en esa temporada eres, por decirlo de alguna manera, el mejor jugador de la liga? Bueno, la viví muy bien, lógicamente. Además, los resultados del equipo acompañaban porque hicimos una temporada bastante buena para ser Valladolid y para el presupuesto que teníamos. Y como comentaba antes, Roberto, el entrenador, me dio las riendas del equipo y me dijo, pues tú y yo y los demás, ¿no? Entonces éramos un poco el líder, lógicamente, con las jugadas y yo el líder en la cancha, pues siempre animando a mis compañeros y siempre apoyando y siempre con la mentalidad ganadora, con los límites que tiene, lógicamente, estar en Valladolid con un presupuesto infinitamente inferior a los grandes de la liga, ¿no? Pero bueno, Roberto y yo le echamos ganas junto con todos mis compañeros, por supuesto, y creo que salió muy bien y lo que te digo, me liberé ese año y dije, aquí voy con todo, para bien o para mal. Salió bien, el entrenador me dio toda la confianza del mundo, me daba 30 minutos cada partido, que eso es muy difícil que alguien juegue tantos minutos en ACB. Y pues eso, confianza por las nubes, tanto mía propia como del entrenador, como de mis propios compañeros. Así que yo creo que por eso salió tan bien el año. Y como colofón, digamos, esa temporada, consigues el hito de entrar en la prelista para el europeo de Eslovenia de 2013 y aunque finalmente no puedes estar en la cita, sí que debutas con la selección, ¿no? En partido. ¿Cómo recuerdas esa pedazo de experiencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? De estar con los mejores jugadores del país?
Bueno, fue espectacular, no te lo acabas de creer. Ver el nivel de tus compañeros es que no te lo podías explicar. Me acuerdo de estar cambiándome en el vestuario, ¿no? Antes de salir a jugar y claro, mirar alrededor y pues veías a Ricky, veías a Calde, veías a Margasol, no sé, referentes del baloncesto, ídolos del baloncesto que estaban en el mismo vestuario que tú y iban a jugar el mismo partido que tú, ¿no? Entonces yo tenía la sensación de que me había colado en ese vestuario que no pintaba nada. Pero nada, muy bien, muy bien. Aparte de debutar en la selección española, que eso pues lógicamente es maravilloso, el trato recibido por los que fueron mis compañeros, sensacional. Y bueno, es un recuerdo que me llevo para mí, para toda la vida. Y lástima que solo fue un partido, pero bueno, por lo menos puedo decir que estuve en un partido, ¿no? Que no mucha gente lo puede decir. Claro, sí que es cierto también que yo creo que ahora, si lo lleváramos a un contexto actual con las ventanas FIBA, podrías haber tenido más oportunidades de entrar ahí, pero justo después de esa temporada en Valladolid, firmas con Gran Canaria, estás después en muchos equipos, es lo que te decía antes, has tenido la suerte de estar en un montón de equipos y de tener muchos compañeros, estás en el Estu, en Andorra, en Manresa, en Betis, pero sí que sé que esa experiencia que tuviste 2 temporadas en el Movistar Estudiantes fue muy especial para ti, porque conectaste con la afición y con el club. ¿De dónde viene esa conexión? ¿Cómo conseguiste conectar tanto con la afición y el equipo del Esto? Bueno, cada persona es un mundo, cada club es un mundo pues hay personas que encajan mejor en un sitio y otras personas que por carácter pues encajan mejor en otro. Yo, el Estu siempre me había gustado antes de jugar antes de firmar o fichar en el equipo. Siempre era un club que me había llamado la atención por un poco su filosofía y no sé, era un club que me caía bien. Y en cuanto me llega la oferta me hace mucha ilusión, por supuesto la acepto, yo quería jugar para ellos. Tuve una charla con Chus Vidorreta, el entrenador, que me convenció al minuto uno y yo estaba decidido que quería jugar en el Estu y en cuanto llegué el primer día todo hizo clic, todo conectó, los trabajadores, los compañeros, los entrenadores, me sentía muy, muy, muy a gusto. Hay otros sitios que no encajas tanto y hay otro que sí. Y ese día, desde el primer día que llegué, me acuerdo en pretemporada que fuimos a hacer las pruebas físicas y médicas y tal, dije, tío, cómo mola esto. Y poco a poco fui descubriendo personas y gente, trabajadores y cosas que hacía que me gustase cada vez más el club. Entonces, bueno, fueron 2 temporadas en ACB y luego volví más tarde en Leporo. Y lástima que solo hayan sido 3 temporadas, ojalá hubiesen sido 10 o 15, porque es el sitio en el que más a gusto he estado. Y has tenido, además, en esas etapas en estudiantes, unas plantillas tremendas. Recuerdo que estaba Brizuela, Jaime Fernández, Bircevic, James Nanali, Juancho Hernán Gómez, o sea, estamos diciendo unos pocos, pero en conjunto eran todos auténticos jugadorazos. También coincidiste con Chus Vidorreta, que ahora en Tenerife lleva ahí bastantes años haciendo un trabajo excepcional. ¿Cómo es Chus Vidorreta, perdón, desde cerca, tú que has tenido la oportunidad de coincidir en esa etapa en el Estu? Sí, lo que comentaba de las plantillas y de los entrenadores, cierto, toda la razón del mundo, pero lo que a mí me gustaba del Estu va más allá de las plantillas, ¿no? Va más allá de los compañeros, que es un poco la gente del club, pues lo que te digo, los trabajadores, entrenadores, etcétera. No solo lo limito a mis compañeros. Chus, muy bien, sabe mucho de baloncesto. Tuve la gran suerte de que, pues, nos llevábamos bien, nos caíamos bien y él pues me daba importancia, me daba protagonismo, cosa que le agradezco. Y pues por resumirlo rápido, es un tío que sabe de baloncesto, sabe cómo funciona el negocio, sabe gestionar los grupos, hacía cosas que me gusta mucho, que es que no solo limitaba la relación a la pista, a los partidos, sino que de tanto en cuanto se inventaba algo, pues una cena, salir a tomar unas cervezas, un día fuimos a cocinar todo el equipo y unos cocinaban el primero, otros cocinaban el segundo, otros hacían el postre, que es una tontería, pero ya estás 2 o 3 horas todo el equipo, entre comillas, trabajando juntos para hacer una Claro. actividad. Entonces, bueno, no limitaba solo la química de equipo a la pista, a la cancha, sino que lo llevaba más allá. Y creo que es un gran acierto. Claro, eso al final luego también se transmite al campo, a lo deportivo, ¿no? Esa unión. Luego, Nacho, es que al final no nos podemos parar, tampoco queremos tenerte aquí mucho tiempo más entreteniéndote, ¿no? Pero sí que es cierto que
justo tienes una experiencia internacional en el 5x5 en Islandia. Antes estás, como comentabas, de vuelta en el Estu, también tuviste dos etapas en Valladolid, estuviste unos meses en Cornellá, pero ¿cómo surge esa experiencia de Islandia y cómo fue? Bueno, por lo que acabas de decir, que has nombrado tropecientos equipos, a mí siempre me ha gustado jugar a baloncesto y me da exactamente igual dónde. Por eso juego 3x3, juego 5x5, juego en un playground, juego en la cancha de tu barrio, me da exactamente igual. Yo lo que quiero es jugar a baloncesto. Entonces fui a jugar a Cornellá, Les Plata, porque dos grandes amigos míos en el mundo del baloncesto, Alex Yorca y Sergi Pino, estaban ahí en Cornellá. Yo en esa época estoy sin equipo y Alex Yorca me llama y me dice, tío, si estás sin equipo, ¿por qué no te vienes aquí? Pues eso, sigues jugando, sigues compitiendo y si te sale algo superior o mejor, pues te vas. Entonces hablo con Cornellá, me hacía ilusión jugar con Yorca y con Sergi Pino. Entonces hablo con Cornellá y digo, oye, puedo ir con vosotros, jugar un tiempo y si me sale alguna oferta buena o que yo considere pues interesante, marcharme. Y me dijeron, por supuesto, puedes venir aquí y el día que te quieras marchar, te marchas. Vale, pues empiezo a jugar en Cornellá y me llega una primera oferta de Islandia. La primera vez que me llega, me pilla un poco a contrapié y digo, pues Islandia, que se me ha perdido a mí en Islandia. Y entonces de primeras como que no me hace mucha ilusión. Y según pasa una semana, 2 semanas, empiezo a darle vueltas y digo, tío, tengo 40 años, siempre he jugado en España, no tengo ninguna experiencia de toda una temporada fuera de mi país. Digo, pues con 40 años no sé si van a venir muchas más. Entonces ya me empiezo a interesar. En ese equipo que me quería fichar está Nico Ricciotti, amigo mío, jugador argentino que ha estado mucho tiempo en la Liga CB. Y me da por levantar el teléfono y empezar a preguntarle cosas a Ricciotti. Entonces me empieza a decir, pues que este es el entrenador, estos son los compañeros, esto es la ciudad, esto es el país, no sé qué, y me empieza a explicar cosas. ¿Qué hacemos todos? Google, Internet, te metes, empiezas a mirar y entonces ya me empieza a picar la curiosidad. Y total, mi agente, Germán González, empieza a hablar con ellos, llegamos a un acuerdo económico y digo, pues a vivir la experiencia. Pensé, si en algún momento la cosa no sale bien, juego mal, me aburro o va todo horrible, siempre te puedes volver a España. España te va a estar esperando. Y si no, pues me puedo tirar 6, 7 meses en un país que no conozco, en una liga que no conozco y en una nueva experiencia que desconozco totalmente porque no he estado nunca en Islandia. En resumen, que sí, que dije que sí y me alegro de haber dicho que sí porque fue una experiencia brutal. A nivel humano, ¿cómo te adaptaste allí a Islandia? ¿Te adaptaste bien? Genial. Tuve la suerte de que estaba Nico Ricciotti, amigo mío, y luego Lisandro Rasio, otro argentino que estaba jugando allí. Entonces hicimos como un poco de grupo y Nico, que ya había jugado la temporada anterior, pues nos explicó, ¿no? Pues la típica, vete a este restaurante, vete a este supermercado, vete a no sé qué, vete a no sé cuál, y yo te voy a enseñar las cosas turísticas y nos hacía un poco, pues, como él era el líder, ¿no? De cuando íbamos de turismo y tal, y nos enseñaba cosas. Además, tuve la suerte de que mi mujer también vino, e incluso vino mi hermana con los niños, tal. O sea que no estuve solo, sino que vino gente a visitarme. Y el país, Islandia, es increíble. Por mucho que te cuenten o te enseñen o tal, tienes que verlo, tienes que vivirlo. Todo lo que es naturaleza, auroras boreales, cascadas, geyser, todo tipo de brutalidades de la naturaleza, volcán está allí, que si no vas en primera persona, pues por mucho que te lo cuenten, no es lo mismo. Claro. Pues Nacho, si te parece, vamos con las dos últimas. No quiero terminar esta charla contigo sin hablar de tu etapa en el 3x3. Al final eres una de las caras visibles del 3x3 en España. Has sido capitán de la selección absoluta. Sigues vinculado, tú mismo lo has dicho al principio del vídeo. ¿Cómo ves en la actualidad, tú que llevas tantos y tantos años compitiendo con la selección o por tu cuenta con equipos a nivel internacional? ¿Cómo ves la situación actual en nuestro país del 3x3? La situación actual del 3x3 en nuestro país está muy bien porque muchos jugadores juegan y además son muy buenos. Ahora mismo, tanto en la selección como fuera de la selección, hay jugadores muy buenos en activo, que cada fin de semana están en un sitio distinto del mundo compitiendo y jugando torneos. Lo que nos hace falta es ordenar y organizar mejor. Estamos muchos a la vez dando vueltas y pegando tiros y compitiendo muy dispersados, pero creo que habría que organizarlo todo un poco mejor y ordenarlo mejor.
Lo bueno es que el producto lo tenemos, que son los jugadores, y son muy buenos. Ahora, si entrenamos bien y organizamos las cosas bien y miramos a largo plazo, vamos a estar entre los mejores del mundo, sí o sí. Pero tenemos que hacer las cosas bien estos años previos. Por ejemplo, Olimpiadas 2028. eh, Creo que para ese año tendremos un muy buen equipo y ojalá que venga rodado y entrenado y competido y que no sea juntar a cuatro y decir, venga a jugar, sino que se haya hecho el trabajo previo. Pero lo que te digo, el resumen es que el producto, los jugadores están. Ahora solo hay que hacer bien las cosas. Supongo que visto en retrospectiva, ¿no? Cuando empezaste jugando con tus amigos, viajando por ahí, bueno, por todo el mundo, básicamente, ¿no? Si analizas esa situación inicial con lo que comentas ahora, con el final, con todo el panorama, con la progresión que hay, te tiene que llenar de orgullo ver cómo ha evolucionado algo, en lo que antes erais muy pocos, ¿no? Hace muchos años cuando empezaste. Sí, sí, sí. Esto se puso serio, se profesionalizó el 3x3 en 2014. Antes de 2014 yo me iba todos los veranos a Nueva York a jugar, a competir, ya sea 5x5 o 3x3, lo que llamábamos streetball, jugar en la calle, mucho antes de 2014. Y en 2014, cuando empezamos con la selección española, nunca jamás en la vida habríamos pensado, primero, que iba a ser deporte olímpico, imposible, y segundo, que 10, 11 años después habría la cantidad de torneos, de equipos, de jugadores, de todo lo que hay a día de hoy. Jamás lo habríamos pensado, cosa que me hace sentir muy feliz y muy orgulloso, porque cuando nosotros empezamos un poco por la coña de, venga, me voy a Moscú y juego un torneo, o me voy a Nueva York y me juego un torneo, ahora está totalmente profesionalizado y es deporte olímpico. Pues Nacho, si te parece, vamos con la última. Va a ser una ronda rápida de preguntas, porque como dices, has tenido, pues, como decías, tropecientos equipos, pero yo creo que eso es súper enriquecedor, ¿no? Y al final, para una persona Sí. como tú, que le gusta tanto el baloncesto, te da unas experiencias y conocer una cantidad de personas que es impagable, ¿no? Si te parece, Nacho, te voy comentando las preguntas, ¿vale? Puedes matizar, pero bueno, son preguntas generalmente de respuesta un poco más corta. ¿Cuál es el jugador más difícil de defender? Jo. El que más te ha costado defender a ti. Luis Escola y Justin Dolman. Jolín, vaya dos, ¿eh? El que más te haya impresionado en directo, puede ser por cualquier factor. Bueno, el mejor de todos los tiempos, para mí, sin ninguna duda, es Juan Carlos Navarro. Ese me ha impresionado y me seguiría impresionando a día de hoy. Después de Juan Carlos, los hermanos Gasol son de otro planeta. ¿Qué cancha, Nacho, recuerdas como la más complicada para jugar? Uf, qué buena esa. La más complicada para jugar. Manresa siempre me ha parecido una pista caliente y que luego la tuve a favor cuando jugué para ellos, con ellos. Nos lo ha comentado Diego Sánchez también, que ha estado por aquí, que Manresa era infernal, como jugador y como Sí, visitante, ¿eh? Coincide también. sí. Pues Manresa, creo, la primera que se me viene así, yo creo que sería Manresa, pero lo que te digo, tuve la suerte de tenerla a favor. Nacho, ¿qué entrenador te marcó más? Roberto González, en Valladolid, eh, han sido muchos. Claro, no queremos meterte en un compromiso, puede ser marcar por cualquier situación. Roberto González, El compañero más gracioso que has tenido. más gracioso. Más gracioso, Hostia, más divertido. esta la voy a tener que pensar. Eh, Hombre, me he llevado muy, muy, muy bien con Roberto Guerra, pero el más gracioso, hostia. Déjame, le voy dando vueltas. Vale, Dígame tu pregunta. te hago la siguiente, si te parece. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu carrera? El mejor recuerdo de mi carrera creo que son los 3 ascensos que tengo del Éboro a ACB, debutar con la selección española 5x5 y ser el capitán de la selección española 3x3 muchos años. Vale, pues solo quedaría una, Nacho, mientras te dejo pensar, y es que, bueno, tú que has tenido tantas experiencias, ¿nos puedes contar alguna anécdota con la que te quedes, la que sea? Que no sea comprometedora, no queremos aquí meter a nadie en ningún problema, como decimos siempre, pero una anécdota. Hostia, es una Te anécdota, estoy debo haciendo tener. pensar, ¿eh?
Sí, no, estaba pensando todavía en lo del jugador gracioso. ¿Sabes quién es muy gracioso? Que no sé si tiene, o a mí me resulta muy gracioso. Carlos Alocén, tío. Claro, coincidiste en Zaragoza con él. Carlos Alocén es un cachondo y no sé si desde fuera se le ve así o no, pero me llevo muy bien con él y es un tío muy gracioso. Interesante. Vale, anécdota. Claro, que no sea comprometedora. Tengo alguna, pero es comprometedora. La que quieras, ¿eh? Es por Sí, evitarte un mira, problema. me acaba de venir una, como hemos hablado de lo de la selección absoluta 5x5, que más que una anécdota, fue un detallazo que nunca olvidaré. Cuando estuvimos en la selección absoluta, éramos tres los que íbamos a ser cortados. Porque eran, bueno, llevaron a 15 jugadores y solo podían ir 12, ¿no? Viajar 12 y plantilla de 12. Entonces los tres descartados éramos Xavi Rabaseda, Alberto Corbacho y yo. Estuvimos una semana entrenando con la selección, todo genial, todo espectacular, pero nos dicen pues que nos van a cortar y que pues aquí se acaba vuestro camino, ¿no? Ya no da para más. Y entonces, bueno, nos lo dicen, nos lo comunican, nos apartan, ¿no? Hablan con nosotros y cuando volvemos al resto de compañeros, al grupo de 15, pues nos preguntan varios, oye, ¿qué os han dicho tal? Y decimos, bueno, pues que nos han cortado, que gracias por todo, que muy bien, pero que pues mañana cada uno se va a su casa y que hasta aquí hemos llegado. Y entonces Calderón, José, dice, no, hombre, no, pero ¿cómo os vais a ir sin ni siquiera jugar un partido? Déjame que hable con ellos. Y entonces se va a Calde, se da la vuelta, se pone a hablar con los entrenadores y a los 2 minutos vuelve y dice, oye, ¿qué vais a jugar? Que al final sí que jugáis, haced las maletas que os venís a Castellón. Y entonces, bueno, se resumiría todo en que gracias a que Calde fue y habló con los entrenadores y les convenció, nosotros tres pudimos ir a Castellón y jugar el partido. No tenía por qué hacerlo, sinceramente, pero como nos vio un poco así con la cabeza para abajo y tal, dijo, hostia, no es que, bueno, sí, estábamos tristes porque, coño, ya que estás ahí, pues quieres jugar aunque sea un día. Y entonces lo que te digo, Calde se dio la vuelta, dijo, déjame un segundo. Fue, habló con ellos y dijo, oye, que sí que jugáis, haced la maleta que os venís a Castellón. Jolín, qué auténtico detallazo y muchas veces cuando se habla del muro de esa unión de la selección, yo creo que es el reflejo de esa buena relación, de ese compañerismo, de que luego han llegado también todos los éxitos a nuestra selección. O sea que bueno, Nacho, yo podría estar aquí muchas más horas hablando contigo, pero no te queremos entretener más. Ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por la llamada. Bueno, pues nos vemos en próximos episodios. Un saludo. Hasta luego.